Bien, buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga una vez más con ustedes para poder disertar y compartir la palabra del Señor. La palabra inmutable, la palabra perfecta, que puede tratar con nuestra vida de una manera muy sustancial, potencial y positiva. En este día vamos a estar compartiendo sobre la historia de Jonás. Una historia muy importante en la cual se describen una serie de advertencias que la iglesia debe de evitar. Nosotros como una institución cristiana somos una institución de Dios, la cual hemos sido insertados en un mundo espiritual al cual llamamos el reino de Dios en la tierra. Y cuando hemos sido insertados en el reino de Dios en la tierra, pues tenemos una función muy específica que cumplir en la tierra. Ir a comenzar a influenciar, comenzar a trabajar en las conversiones, pero para que el mundo se convierta al cristianismo y sea insertado en el reino de Dios, es importante que nosotros comencemos a tratar de influenciar con nuestra actitud, o sea, persuadir con nuestro comportamiento, luego convencer con la palabra de Dios y luego la acción del Santo Espíritu de Dios que tiene la función de convertir a la gente. Entonces, en este mecanismo espiritual de conversiones, entra a tallar que la iglesia comience primeramente a influenciar, a persuadir con su buen testimonio. Luego del buen testimonio, pues vamos a convencer con la palabra, diciendo, mira, aquí, Jesucristo dice que cambia, que transforma, que renueva. Y entonces la gente, como ha sido un testigo ocular y un testigo auditivo de nuestra transformación verdadera, le va a decir, amén, lo creo, porque veo en ti el cambio que dice y promete la palabra de Dios. Luego ya viene el tercer cambio importante, la tercera parte importante, que es competencia del Santo Espíritu de Dios, porque no es nuestra verborrea, no es nuestra elocuencia, no es nuestra retórica lo que convence, sino la unción del Santo Espíritu de Dios, que convence a la gente y le redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Bien, siguiendo con el Jonás, según la primera parte, no estaba cumpliendo con una función constructiva y positiva, porque él fue enviado a una misión muy importante. Jonás era el portador de una oportunidad de Dios para una ciudad de 120,000 habitantes, en la cual ameritaba una compunción sincera, un arrepentimiento para que Dios levante la orden de juicio sobre Nínive. Mas, sin embargo, Jonás no se constituye como una bendición para el sistema mundial de aquel tiempo, sino que se constituye como un canal adverso, contrario a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Vamos a empezar con esta hermosa historia, leyendo las páginas precisamente del libro de Jonás. En el capítulo 1 nos dice lo siguiente, los primeros versículos. Dice, vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Anai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bien, yo quisiera primeramente, antes de seguir compartiendo esta hermosa parte de la palabra de Dios, una pequeña oración, porque dependemos totalmente en la diserción, en la percepción de la idea de Dios para poder transmitirla. Necesitamos no solamente una creatividad humana, sino la dirección del Santo Espíritu de Dios. Y con ustedes, acompáñenme una pequeña oración al Padre. Señor, gracias te damos en estos momentos por esta palabra que presentes en nuestras mesas espirituales. Danos la luz suficiente para poder entender, para poder clarificar tu idea, Señor, tu consejo, tu voluntad buena, agradable y perfecta. Instrúyenos, ilústranos, encamínanos hacia tu voluntad buena, agradable y perfecta. Exhórtanos, edifícanos y consúlanos. Amén. Bien, vemos aquí algo interesante donde vemos en Jonás que se está esculpiendo, moldeando un carácter desobediente, un carácter rebelde, donde se opone al mandamiento de Dios que lo envía a Nínive, a esa gran ciudad que había caído bajo la maldición de Dios. Y entonces Jonás dice que se levantó, pero no para someterse, no para ser conforme a la palabra de Dios, sino para hacer lo contrario, para huir de Dios. Entonces,
el acercarse a Dios es hallar el bien. El acercarse a Dios es acercarse a la santidad, a la pureza, al amor, etcétera, a todo lo positivo, a todo lo constructivo, a todo lo edificante. Pero alejarse de Dios, huir de Dios es huir de la santidad, es huir de los principios, es huir de los valores, es huir de las virtudes. Entonces vemos aquí una actitud, una reacción de Jonás que no es imitable en el mundo cristiano, que nosotros tenemos que cada día acercarnos más a Dios, ¿no? Y experimentar en nuestra vida y emitir de nuestras vidas, de nuestros caracteres, ¿no? Positivismo, ¿no? Valores, principios, virtudes. Pero cuando nos alejamos de Dios, nos estamos alejando de la virtud, del principio y del valor. Es una característica que estamos viendo en Jonás, las cuales características o caracteres que nosotros no debemos de imitar. Tenemos que, lejos de alejarnos de Dios, pues acercarnos a Dios y cada día sentir más la presencia de Dios, que se manifiesta con una conducta irreprochable, con una conducta perfecta, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, le dice, perfeccionando la santidad, o sea, perfeccionando la virtud, perfeccionando los principios, perfeccionando los valores. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en su carta en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Entonces vemos aquí una reacción de Jonás que la iglesia no debe de imitar, sino que al contrario, debe de tratar de separarse de esa actitud, ¿no? Y lejos de huir de Dios, acercarse cada día más. Bien, ¿cuál fue la consecuencia de huir de los principios? ¿Cuál es la consecuencia de huir de las virtudes? ¿Cuál es la consecuencia de huir de nuestros valores? Bien, la Biblia nos enseña algo muy importante cuando Jonás huye de Dios. Y dice en el versículo que leemos aquí 4, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Vemos aquí una consecuencia muy gravosa, una consecuencia muy, muy desastrosa, donde Dios levanta una gran tempestad, ¿no? Y que se piensa de que la nave se iba a partir en dos, ¿no? O sea, aquí vemos aquí que esto causa un poco de pánico, un poco de aflicción, la gran tempestad, ¿no? Como efecto y consecuencia de alejarse de los valores, de alejarse de los principios, de alejarse de las virtudes, de acercarse de Dios. Entonces, se comienza a preparar una gran tempestad que piensa que la economía se viene abajo, que la salud se está deteriorando, que los aspectos conyugales, matrimoniales, parece que se están levantando ciertos conflictos muy difíciles de superar. Una gran tempestad que va a azotar nuestra parte espiritual, nuestra parte emocional, nuestra parte física, nuestra parte económica, nuestra parte empresarial, nuestra parte ministerial, eclesial, etc. Gran tempestad. Como consecuencia de huir de los principios, los valores y las virtudes, de huir de Dios. Pero vamos a ver otras reacciones que nos enseñan la palabra del Señor. Veamos lo que está diciendo aquí en el versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, entra el pánico, entra el caos, entra la tragedia. Pareciera que si hacemos una contextualización histórica al presente, a este tiempo contemporáneo, estamos viendo que la gente está sintiendo un poco de temor, cada vez se acrecienta más el pánico a nivel mundial. Y vemos los periódicos, las noticias, cómo el terror, cómo el temor, cómo la preocupación se están incrementando cada vez más. Una gran tempestad está azotando al mundo. Y sabemos que el causante, uno,
no es el diablo. Dos, no es Dios. Dios no creó la enfermedad. El diablo no inventó la enfermedad. La enfermedad es un producto y consecuencia del pecado adámico. Dios la advirtió. No comas, te lo prohíbo. Si tú comes, entra muerte. ¿Qué origina la muerte? Las enfermedades. Junto con las enfermedades venía la miseria. Entran tres grandes maldiciones al mundo por la desobediencia de Adán, porque rompió con los principios, rompió con las normas, rompió con los valores, rompió con las virtudes por las cuales fue creado, porque fue creado conforme a la imagen intelectual, afectiva y espiritual de Dios, para que el hombre ande en el Edén, en ese pedazo de reino que simboliza el reino de Dios que quiere establecer o ha establecido ya en el mundo cristiano en estos momentos. Y Adán rompe con ese principio de imagen, corrompe su sabiduría, corrompe su afectividad, porque dejó de amar a Dios al desobedecer. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y corrompe y pudre también la imagen espiritual de santidad, de obediencia, de pureza. Y el hombre corrompe su imagen. Y como consecuencia, la advertencia se da. Y entra al mundo tres grandes consecuencias: enfermedad, miseria y muerte. Dentro de ese marco de enfermedad, en su contexto de origen, están las bacterias, los microbios, los virus. Entonces, Dios nunca creó la enfermedad. Le sentencia y le dice a Adán, maldita será la tierra, Adán, por tu causa, no por la mía, yo te advertí. O sea, el pecado fue el creador de la maldad. El pecado fue el creador de la enfermedad. El pecado fue el creador de la muerte. Dios nunca, mucho menos el diablo, no tiene poder divino. Y entonces vemos aquí una consecuencia que puede afectar a la gente que circunda sobre nuestro centro, nuestra vida, nuestro lugar en un sentido geográfico. Porque vemos aquí que el pecado de Adán está afectando posteriormente al mundo entero, la caída de un hombre, cómo afecta a los demás. Y estamos viendo aquí algo interesante, de que la desobediencia de Jonás, pues al insertarse en una nave, ya está causando destrozos, ya está causando pánico, angustia, desesperación. Leamos por favor nuevamente el texto para poder meditar. Dice en el versículo 4, pero Dios hizo levantar una gran tempestad en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, pánico, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave. Aquí vemos no solamente que el pánico comienza a dominar a los habitantes, a los marineros de aquella nave, sino que hubo pérdida grande porque echaron sus enseres. Vamos a verlo como masas físicas en las cuales causaban peso y podían provocar el hundimiento de la nave. Pues tenían que aligerar la nave y tenían que botar todo objeto pesado. Dentro de esos enseres pesados estaban las mercaderías que los navegantes comercializaban en su trabajo internacional o interdepartamental o interprovincial, digamos así. Llevaban mercadería y traían mercadería. Pero toda esa mercadería fue arrojada al mar. O sea, hubo una gran pérdida de carácter física, de carácter material. Hubo pánico, ¿no? Hubo desesperación, hubo angustia. Y eso es lo que está causando el virus actual. Pero entonces hay algo interesante aquí. Dice en el versículo 8, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Qué interesante. Cada uno clamaba a su Dios. O sea que cada uno tenía un Dios diferente, que culturalmente, etnográficamente, tenía que ver
con que cada individuo marinero era de una nacionalidad distinta. Tenía un Dios diferente, un Dios distinto a los demás. Significa que era una nave cosmopolita. O sea que cosmo y polita. Cosmo nació, polita varios. O sea que era una nave donde había varias nacionalidades. Esa nave en la cual tenía como tripulación una tripulación cosmopolita de diferentes nacionalidades, implica la sociedad mundial, todas las lenguas, todas las razas, es decir, el mundo. Esa nave es figura del mundo, en un sentido teológico, escatológico, exegético, figurado y simbólico. Y entonces vemos ahí que la figura se está centrando un poquito la idea, donde vemos que ha sido insertado en ese sistema mundial, o sea, en el reino que está dominado por Satanás, el reino de este mundo. Un personaje que era miembro del reino de Dios como Jonás, se infectó, que renunció, que huyó a los valores, principios y virtudes, huyó de la virtud de Dios para insertarse o tratar de esconderse en la nave del mundo. Y cuando él se inserta en esa nave del mundo, de esta sociedad mundial que está bajo el dominio del adversario, el creyente que ha sido insertado en el reino de Dios está protegido, está encapsulado y no tiene que estar cuidadoso de que ninguna influencia de este mundo pueda penetrar y perforar los principios, valores y virtudes con las cuales adquirió a través de su nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Pero vemos un Jonás que está contaminado y se inserta con su contaminación a la nave del mundo. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia? Ya lo hemos visto. Pánico, desesperación, pérdidas. ¿Qué estamos perdiendo en la actualidad? Hablando de un sentido generativo a nivel mundial. ¿Qué está perdiendo el mundo? Vidas, que es lo más importante. Pero más importante las vidas, el alma de las vidas. Están perdiendo muchas almas, muchas vidas. Hay mucha pérdida económica. Ya prácticamente que la nave de este mundo está arrojando al mar, en sentido figurado, sus enseres. Estamos perdiendo muchas cosas. Y aquí hay pérdidas, aquí hay pánico, aquí hay dolor, aquí hay desesperación por causa de una persona que se llamaba o se decía ser temeroso de Dios. Porque cuando leemos aquí, más abajito, donde le preguntan, ¿quién eres? Entonces el verso 9 dice, le respondió, soy hebreo y temo a Dios, al Dios de los cielos, temo al Dios verdadero. Entonces, temo al Dios de los cielos, al Dios vertical, perpendicular, que habita en los cielos, que se hace diferencia con las mitologías antiguas, las deidades paganas e idolátricas. Dice, yo soy creyente del Dios verdadero, soy cristiano y temo a Dios. Hipocresía, falsedad. Porque si Jonás se declaraba temeroso de Dios, tenía que haber obedecido a Dios y no renunciar a los principios, valores y virtudes. No esconderse la santidad, no esconderse de la obediencia. Entonces vemos aquí una actitud de Jonás en la cual nos entra en una tremenda meditación de decir, bueno, yo soy participante de esta perspectiva espiritual o de esta perspectiva religiosa, o yo soy participante de este club, yo estoy participante de este movimiento, soy participante, bueno, de este centro espiritual, ya sea de cualquier perspectiva de carácter espiritual o eclesial.
soy mormón, soy adventista, soy catecúmeno, soy carismático, soy católico, soy evangélico, soy testigo de Jehová, soy magicari, soy budista, etcétera, 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 etcétera. ¿Mm? Pero todo ese conglomerado, todo ese espectro religioso o espiritual está viviendo según la virtud, el principio y el valor. Pueden decir o podemos decir que yo soy fulano de tal y pertenezco a este grupo espiritual. Soy digno yo de decir pertenezco a este grupo espiritual porque conservo los principios, conservo la virtud, conservo los valores de mi ley, de mi religión, de mi camino. Existe mucha hipocresía en todos los ambientes y perspectivas religiosas que desdice las condiciones de creyentes o devotos. Y uno de ellos era Jonás. Soy hebreo, soy cristiano y temo a Dios. ¿Y qué hacía ahí? ¿Qué hacía en ese sistema mundanal? ¿Qué hacía ahí? Estaba oyendo un mal testimonio. Pero no solamente un mal testimonio, sino que su presencia allí en el sistema estaba causando mucha ruina, mucha pérdida, mucho dolor, mucha angustia, mucha aflicción. Sigamos leyendo. Dice 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, ¿no? Haciendo la nave, era una nave, ya hemos dicho, era una nave cosmopolita, que abrazaba gente de diferentes nacionalidades, no la figura del sistema mundial, pero en converso, porque aquí cada uno clamaba a su Dios. ¿Mm? O sea que estamos en otra, Jonás está en una dimensión que no debería de estar ahí, y si debería de estar ahí es ¿para qué? Para procurar las conversiones. Como en el libro de Marcos 10, 17 encontramos la historia de Bartimeo y encontramos allí que Jesús salía de Jericó. Obviamente había entrado a Jericó. De Jerusalén entra a Jericó. Pero Jericó históricamente había sido una ciudad maldecida, anatema. Preguntamos en un sentido teológico, ¿por qué entró Jesús a un lugar de maldición? ¿Por qué entra Jesús donde está la desgracia? ¿Por qué entra donde está el fracaso? ¿Por qué entra donde está la enfermedad? ¿Por qué entra donde está el mal? Precisamente entra no solamente para compartir los defectos de la ciudad, del ambiente, de la esfera, sino para hacer conversiones, para convertir el mal en bien, para convertir el fracaso en éxito, para convertir la maldición en bendición. Y Jonás tenía que entrar allí, no para dormirse, ni para efectuar, ni para provocar pérdida al sistema mundial, sino lo contrario, para hacer un canal de bendición, que no lo estaba haciendo Jonás. La gran pregunta es esta. Como cristianos, ¿cómo estamos afectando a nuestra sociedad? ¿Cómo afectamos las esferas domésticas? ¿Cómo afectamos de manera positiva la esfera social, vecinal y aún eclesial? ¿Cómo estamos afectando positivamente? ¿Estamos causando pérdidas? ¿Estamos causando destrozos? ¿Estamos causando pánico, temor, angustia en la gente que circunda sobre nosotros, en esas dimensiones tanto domésticas como sociales, vecinales, eclesiales, ministeriales, laborales, profesionales? Job está causando desgracia por su actitud desobediente, trayendo y convirtiendo la paz en conflicto, convirtiendo la paciencia en impaciencia, trastornando los valores positivos y negativos por su conducta negativa. Entonces vemos claramente de que Jonás estaba siendo como un canal no de bendición ni de construcción en el sistema mundial, sino todo lo contrario. Era un canal de destrucción. Hemos sido puestos en el mundo
para ser la sal del mundo, para ser la luz del mundo, para iluminar al mundo, para guiar al mundo en principios, en valores, en virtudes, no lo contrario. Por eso que la pregunta es, ¿cómo estamos afectando a nuestra sociedad? ¿Cómo estamos afectando con nuestra conducta nuestros sistemas domésticos, los sistemas eclesiales? Algo para meditar, Jonás. Mas, sin embargo, aquí sacamos muchas conclusiones también. Que estamos viendo bíblicamente cómo puede afectar, ¿no?, negativamente, destructivamente, la conducta de un creyente que ha destruido los valores y los principios, ¿no? Ya se constituye ya no como un canal de bendición, sino lo contrario, que afecta a las personas que circundan sobre él. Y la iglesia como una única entidad de Dios, cuya cabeza es Cristo, que ha sido insertado en este sistema mundial de gente conversa, pues tiene que afectar positivamente, no como lo está haciendo aquí Jonás. Entonces, porque una actitud negativa de la iglesia va a afectar desastrosamente a este mundo, ya sea en lo micro, en lo macro, lo pequeño o lo grande. Recordemos claramente, por ejemplo, con Jesse, el pecado de Jesse, el pecado de Acán. El pecado de Acán, usted sabe que toman un manto babilónico, unos lingotes de oro, ¿no? Y ahí encontramos en Josué, en capítulo 7, del verso 24 al 25, las consecuencias que tuvieron que ser quemados y apedrados. Apedrados primeramente, luego quemados. Él y su casa. Él y su familia. El pecado fue de Acán. Pero ese pecado tuvo una repercusión que afectó no solamente al mismo Acán, sino también a su casa, a su familia. ¿No sería que el pecado de la iglesia en el mundo puede afectar muy negativamente a este sistema mundial? Es para preguntarse. Es para preguntar. Pues la historia es historia importante. Y la escritura dice, Pablo está diciendo algo interesante en su segunda carta a Timoteo. Pues segunda a Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la palabra de Dios es útil para redarguir, para instruir, ¿no? Es útil para ilustrar, ¿no? A fin de que el hombre sea perfecto, ¿no?, en toda buena obra. Entonces, si la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, redarguir, instruir, entonces la parte que nos redarguye, la parte que nos corrige de esta palabra es la historia. Vemos en primera de Corintios, en el capítulo 10, encontramos dos puntos muy importantes en el versículo 6 y el verso 11, de que todo lo acontecido, lo negativo en la historia, todo lo que ha sido puesto y escrito como ejemplo para nosotros. Obviamente que está hablando, ¿no?, de las iras, las contiendas, los pleitos, sí, pero si Pablo comenzase a describir todas las partes negativas del pueblo judío, pues tendría que haber superado su carta en varios capítulos más para describir cada una de las faltas que nosotros no debemos de cometer, cuyas faltas tuvieron sus recompensas, su efecto y consecuencia negativa que afectó sus vidas, afectó sus espíritus y afectó otras cosas más. Entonces, vemos ahí que la historia ha sido escrita para amonestarnos. O sea que todo lo que vemos en la historia antigua, todo lo que pasó en Adán, que es historia, cómo afectó al mundo su caída. En Acán, su caída, cómo afecta a su familia, a su casa. Vemos así muchos ejemplos que afectan. Y entonces preguntamos de cajón, este virus obviamente no ha sido creado por Dios. Es un virus que fue creado ya desde la desobediencia y la caída de Adán. Y que esas enfermedades van cada día fortaleciéndose, evolucionando o desarrollándose más, siendo más eficaces, más letales, más contundentes, más mortales.
Dios está utilizando esto para que el mundo entre en una meditación, en una reflexión. Se siente que tiene el tiempo. Gracias a Dios que nos ha dado un tiempo de estar más horas en nuestra casa, con nuestras familias, ¿no? Y no solamente para ver Netflix, sino para ver cosas más importantes, ¿no? Y tener un tiempo de la reflexión, de acercarse a Dios, de meditar en qué estamos fallando a Dios. Entrar en esa reflexión nos conduzca a una conjunción. La reflexión de la palabra nos conduce a una compunción. Compunción viene en su etimología del griego antiguo. No recuerdo muy bien la palabra griega, pero sé el significado de compunción, que significa tristeza y vergüenza profunda. Estos tiempos que tenemos, en los cuales Dios nos orilla a una reflexión, tenemos que reflexionar nuestras vidas, de qué manera estamos afectando con nuestras actitudes a Dios. Nos hemos alejado de Dios como Jonás. Nos hemos alejado de los principios, de los valores, de las virtudes que están afectando sí o sí a la sociedad, que afectan a los nuestros, nuestra casa, nuestra sociedad, aún nuestra iglesia. Todo eso que estamos meditando y reflexionando, que nos conlleve a una compunción y sentir una tristeza y una vergüenza profunda por estar afectando la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Cuando entramos en esa reflexión, la tristeza y la vergüenza debe fallar a Dios. Ahí viene la metanoia, viene el cambio de pensamiento, el cambio de actitud. Y Dios quiere ver esos cambios. Encontramos en 2 Crónicas 7:14. Si hubo viene la peste, y se arrepintieron, y oraron a Dios, se convirtieron, entonces yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Estos momentos de reflexión nos tienen que conllevar a una conclusión. Y esa conclusión nos orilla a una confesión sincera. Señor, hemos reconocido que esto es por nuestra causa. Este es el efecto de nuestra maldad, que se ha ido incrementando con el tiempo, Señor. Y tú apareces ahora utilizando este mal, para que entremos no solamente en un reconocimiento de nuestras faltas, sino que haya una compunción por nuestras faltas. Y esa compunción de tristeza y vergüenza por haberte ofendido nos orille a una confesión sincera, una confesión no orillada o impulsada por el pánico y el temor a la muerte, sino que una confesión, una confesión que esté orillada por una tristeza por haber fallado a Dios. Porque muchos oran, o muchos oramos, para que Dios permita que este mal no nos destruya ni nos mate. Cuando deberemos de orar, Señor, esto viene por causa nuestra. Señor, antes de decir, Señor, protégeme y dame salud, Señor, me arrepiento de mis actitudes que están provocando toda esta pandemia que afecta al mundo, por mi mal comportamiento, por huir de tus principios y valores. Cuando hagamos una confesión en estado de compulsión, entonces Dios tiene que ver un cuarto elemento. El primer elemento es el reconocimiento de la falta. Segundo es compulsión por la falta. Tercero es confesión por la falta. Por la confesión con compulsión, no por emoción. Y luego, cuarto, e importante, que Dios tiene que observar en nosotros un deseo profundo, vehemente, sincero y genuino de apartarnos, de sanar. O sea que de recuperar la virtud, los principios, de renunciar a lo que está causando mal en nuestra vida y también a lo que circunda sobre nosotros.
Y la iglesia, en general, tenemos que pedirle a Dios perdón, porque también nuestras faltas están afectando a esta sociedad. Seríamos como un Jonás que nos hemos medido en la nave del mundo, está causando destrozos y pánico por causa de nuestra desobediencia y por causa de haber renunciado, huido a los principios de Dios. Esto es para meditar. Pero seguimos. Dice aquí, y entonces nosotros no debemos de tomar la actitud de ese Jonás que lejos de estar orando en una situación de pánico, de zozobra, de dolor, de pérdida, de ruina, estar durmiendo, dejando de orar. La iglesia tiene que reaccionar y reflexionar y actuar. Primeramente estamos viendo que tiene que nuevamente retomar la virtud del principio del valor. Reflexión, compunción, confesión y apartamiento. Para que Dios perdone el pecado y sane la tierra. Oración. Aquí la tremenda reprensión que está recibiendo. Dormilón. Levántate y clama a Dios. Vemos ahora los periódicos, el Papa, en su perspectiva religiosa y espiritual, orando por el mundo, solicitando la reunión de todos los cardenales y obispos y autoridades eclesiales del mundo católico romano, para unirse en oración por el mundo. Vemos los testigos de Jehová, los mormones, todo el mundo religioso buscando, en su respectiva perspectiva eclesial, buscando el favor de Dios. Y la iglesia cristiana, ¿qué? Durmiendo como Jonás. La nave se estaba partiendo. Se estaban perdiendo muchas cosas, muchos valores, muchos principios. Y Jonás estaba durmiendo. La iglesia durmiendo. Y lo peor, seguimos acá. Verso 9. Verso 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Dios, pero el Dios verdadero, el Dios firme, el Dios de los cielos, el Dios perpendicular, el Dios vertical. Soy cristiano evangélico y temo a Dios. Hipocresía. Un Jonás hipócrita. Un Jonás en sentido religioso o espiritual espurio. ¿Sí? Apócrifo. ¿Puede existir una iglesia espuria? ¿Puede existir una iglesia apócrifa que habla de Dios, pero no tiene la inspiración de Dios? No tiene el espíritu de Dios. ¿Puede existir? Claro, no en su totalidad, sino en sentido fragmentario. Pero ojo, un poco de levadura llega a toda la masa. Y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Meditemos en ello. Pero aquí hay algo importante que rescatar y destacar. Por ejemplo, dice aquí, y el patrón de la nave, en verso 6, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Levántate y clama a tu Dios. Quizá haya oportunidad. Tú tienes la clave. En ti está la solución. Levántate. Busca al Dios verdadero. Quizá tenga misericordia de nosotros, de este mundo pagano, este mundo inconverso, este mundo inconfeso. Por favor, cristiano, levántate y ora. Eso está lo que vemos aquí. La demanda del mundo inconverso, solicitando a los que pretendemos conocer o haber conocido al Dios verdadero, a que oremos para que desafecte, para que ponga una mano positiva sobre esta pandemia que está azotando el mundo entero.
aquí, esto se desprende de la Biblia. No sale de aquí, sale de aquí, de la Biblia. El hombre espiritual aplica lo espiritual a lo espiritual. Y no es teología humana, es teología pura que se desprende de la misma palabra de Dios. Seguimos. Dice, y dijeron a cada uno a sus compañeros, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, díganos ahora por qué nos ha venido este mal. Le están preguntando, oye, tú conoces la verdad. ¿Por qué nos ha declarado nos ha acontecido este mal? ¿Por qué este virus? ¿Tú crees creyente evangélico? ¿Tú crees cristiano? Por favor, nosotros como inconversos no sabemos qué cosa ha originado este virus. Dinos tú que tienes una comunión con Dios verdadero, ¿por qué causa ha acontecido este mal, esta pandemia, este virus? Seguimos leyendo. Entonces le dijeron, verso 8, declárnos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Vemos en este interrogante que está siendo sometido Jonás, vemos que algunos grupos no cristianos o cristianos ortodoxos o tradicionales de perspectivas no evangélicas, pero sí una perspectiva, digamos, bíblica de fe en Cristo, se están preguntando cuál es la posición de la iglesia cristiana evangélica. ¿Cuáles son los anunciados? ¿Cuáles son las propuestas espirituales para dar una salida a esta situación? Y hasta ahora no hay nada que sea gravitante, no hay nada que sea contundente, no hay una evidencia de carácter nacional o internacional o mundial que diga, bueno, el mundo cristiano ya está tomando las manos en el arado y está convocando, ¿no?, a un ayuno de carácter mundial para desafectar este mal que estamos experimentando en el mundo entero. Lo que hicieron los ninivitas. Los ninivitas dice que creyeron, pero ojo, hay dos tipos de fe. Hay la fe positiva y la negativa. Hay la fe viva y la fe muerta. Permítanme explicar. La fe positiva y constructiva de los habitantes de Nínive que iban a ser destruidos por causa de la maldad. Dice en el capítulo 3 de Jonás, dice, y llegó 4, verso 4, comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. El 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Dice, creyeron a Dios. Una cosa es creer en Dios, en el verdadero. Otra cosa es creerle al Dios verdadero. ¿Todo el mundo cree en Dios? Santiago dice que el diablo también cree en Dios. La gente que tiene una vida de alto octanaje delictivo también cree en Dios. Tienen tatuajes que dicen Dios, mi padre, mi madre. Tienen unas figuras, unos iconos ahí de Jesucristo, etcétera, ¿no? Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Porque si le creyeran a Dios, no robarían, no matarían, no violarían los principios de la virtud, de la moral, de la decencia y del orden. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y entonces dice que esta gente dice que comenzó a creer a Dios. Comenzó a creerle que venía un juicio y que había que hacer algo, y los habitantes, mire, se someten a un ayuno.
Y la vida como consecuencia de esta reflexión en mi vida, de esta compunción en mi vida, de este apartamiento en mi vida, y este arrepentimiento, dice la Biblia, allí en el versículo 10, 3:10 de Jonás dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho, que les haría, y no lo hizo. Vaya, vaya. Vio Dios la reflexión, vio Dios la compunción, vio Dios la confesión, vio Dios el arrepentimiento, vio Dios el deseo de apartarse del mal, de recuperar principios, valores y virtudes. Y cuando vio Dios esto, cesó el juicio, cesó la condena, cesó la pandemia. En este mundo, quienes deben de tomar una actitud de reflexión, de compunción, de confesión, de apartamiento, no solamente son los habitantes o los tripulantes o los marineros de esa nave cosmopolita que simboliza el sistema social del mundo, sino también Jonás, el creyente que perdió la virtud, el principio, el honor, el valor al huir y desobedecer a Dios. No solamente es Nínive, también Jonás lo que tiene que someterse a una reflexión, a una conclusión, a una confesión y apartamiento para que Dios aparte esta plaga de este sistema. Bien, amados hermanos, gracias por estar atentos en esta pequeña meditación. Que Dios permita y el Espíritu Santo tenga eco en nuestras conciencias y podamos compartir también las ideas que se desprenden de esta hermosa historia de Jonás, una historia de reacciones, tanto negativas como también después constructivas y positivas, que terminaron por favorecer al sistema, aplacar la ira del juicio de Dios sobre la tierra. Que Dios le bendiga y será hasta una nueva oportunidad. Se despide su hermano Abraham Morán. Dios le bendiga. Gracias.